En este sentido, vamos a iniciar nuestro foro debate dando la palabra al licenciado René Pereira Morató. Ya llegó el licenciado usted, ¿no? Usted está ahí. Que es docente investigador de la carrera de Sociología. El licenciado René Pereira Morató tiene maestría en Estudios Sociales de la Población realizado con la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, y el CELADE, el Centro Latinoamericano de Demografía en Santiago de Chile. Director del Consejo Nacional de Población, docente universitario en las carreras de Sociología e Ingeniería Geográfica, catedrático emérito, investigador en temas de migración, urbanización y población con varias publicaciones, además consultor de la Organización Internacional de las Migraciones y es docente coordinador del Foro de Población, Migración y Urbanización de la carrera de Sociología de la UMSA, uno de nuestros principales foros de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés en materia de migración. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestro distinguido colega, el licenciado René Pereira Morató. Antes quiero recordarles que el canal 13, el canal universitario, está en retransmisión directa, así como nuestros amigos del Aula Libre que retransmiten este evento a través del Internet. Por favor, colega, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas noches a todas y todos, especialmente a los colegas que están en esta mesa como panelistas y deseo expresar mi congratulación a la Dirección de Planificación del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés por poner en la agenda la temática de la migración de la que vamos a hablar a lo largo de este debate. Lo primero que quisiera indicarles, la siguiente por favor, es que lo que yo voy a hablar trata sobre la política pública y lo que se pidió, causas de la migración, los efectos negativos y los efectos positivos. Bueno, evidentemente poner en este debate el tema de las causas y efectos de la migración, en última instancia lo que pretende es afectar deliberadamente aquella situación que la consideramos problemática, constituida por un conjunto de factores para lograr efectos esperados. Por lo tanto, lo que necesitamos es trabajar el tema de la migración internacional e interna en el marco de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Indudablemente, estas se mueven en la esfera pública, en la polis, desde estructuras de poder y evidentemente reclama relaciones entre los sujetos, los compromete a los ciudadanos y los coloca como protagonistas, donde con ellos, para que la política sea efectiva y sostenible, se tienen que realizar acuerdos, negociaciones con intereses colectivos. Pero también la política pública supone tomar directrices para abordar prioridades, supone también una toma de posesión. Generalmente las políticas públicas son del Estado y las ejecuta el gobierno. Por ejemplo, una toma de posesión respecto al tema migratorio podría ser: ¿retenemos a la población en los lugares de origen o más bien promovemos la migración? La política pública, en suma, se trata de ese conjunto de iniciativas, decisiones, acciones, siempre asumidas por el gobierno, frente a una situación que se la consensúa como problemática y que busca una resolución, incluso hasta niveles manejables. Siempre la política pública es un acto de poder y, en el fondo,
es un curso deseado de acción con un objetivo público. Quiero referirme a cuáles son las causas de la migración. Y evidentemente las causas tienen que ver con la estructura y el modelo de desarrollo de nuestro país, es decir, causas estructurales. Y por ejemplo, la persistencia de un modelo primario exportador de materias primas. No hemos cambiado hasta ahora. Antes era la plata, el estaño, hoy los hidrocarburos. Es decir, se trata de una política recurrentemente extractivista, extraer las riquezas, este país tan rico en recursos naturales, extraer y sacar. Sin embargo, estamos convencidos que la riqueza no se la saca, la riqueza no se la extrae, la riqueza se la crea, y se la crea con valor agregado, con una sociedad del conocimiento, con educación, cualificación de la fuerza del trabajo. Pocos países, quiero decirlo fuertemente, pocos países han crecido y se han desarrollado con base en exportaciones de bienes básicos primarios solamente. Otra causa es la persistencia de un modelo que todavía no acabamos de salir, centrado en actividades agrícolas tradicionales. Y todos los diagnósticos nos hablan que las actividades agrícolas son de subsistencia, autoconsumo, de baja productividad, de escasa generación de excedente. Y realmente los países que se han desarrollado han transitado de economías agrarias a economías industriales, pero todavía incluso algo que todavía no hemos pensado como país, atravesar hacia una economía de servicios, porque probablemente dedicarnos a la industria, a la manufactura y a la economía de servicios, seguramente que tiene mucho más valor que este modelo clásico centrado en el desarrollo agrario. Pero además, ¿no es verdad? Siguiente, por favor. Un tema de gran preocupación, y lo dice Naciones Unidas, es que Bolivia acusa los niveles de desigualdad más fuertes en la región. Los países más igualitarios, y esto es a nivel del índice de ingreso, el coeficiente de Gini, que marca la desigualdad, los países más igualitarios en la región son Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Argentina. Y el último país con la más flagrante desigualdad del ingreso per cápita es Bolivia, que está al final con un 0,6 o 60%. Ustedes saben que si se acerca a 100, realmente los grados de desigualdad son mayores, y si se acerca a 0, los grados de desigualdad son menores. Pero esta desigualdad también se marca, ¿verdad?, en las brechas de la escolaridad. Vean ustedes, por ejemplo, la escolaridad. Bueno, primero, ¿cuánto es los años de escolaridad de la población boliviana? 8.3 años es en promedio los años de estudio de bolivianas y bolivianos. Pero veamos estas desigualdades. Si es que miramos la escolaridad urbana, 10.3, y si vemos la escolaridad rural, es mucho menos, 5.1, y la brecha, la desigualdad es 5.2. Pero ahora veamos la desigualdad por sexo. Si se trata de una escolaridad de hombres urbanos, el tamaño en los años de estudio, 11.1. Si se trata de la escolaridad de las mujeres rurales, imagínense, los años de estudio se acortan a 4.1 y la brecha sube 7.0. Pero la brecha mayor está cuando se trata de la escolaridad de hombres indígenas, no urbanos, en el 20% más rico, con años de escolaridad 14.4. Y en cambio, la escolaridad de las mujeres rurales indígenas, en el 20% más pobre, apenas 2 años de estudio. Y la brecha de la escolaridad para el año 2007 es de 12 puntos. Pero además, ustedes conocen este índice tan popular del IDH. De 177 países del mundo, Bolivia ocupa el puesto 113. Pero a nivel sudamericano, ocupamos el último lugar después de Ecuador y Paraguay. Y a nivel regional,
están por encima de nosotros Guatemala, Nicaragua y Haití. Respecto al nivel de pobreza, la mitad de la población en Bolivia es pobre y estamos hablando de 207 millones que persisten en la línea de pobreza extrema. De estos, 1.0 de pobres residen en las ciudades y 1.7 en las áreas rurales. Siguiente, por favor. Pero un tema muy controvertible es el tema del desempleo. El Centro de Estudios Laborales y Agrarios dio un estimado de 10% para el año 2010. Sin embargo, el gobierno dio una tasa de desempleo del 6.5% para ese mismo año. ¿A quién creemos? El dato de CEDLA proviene de una encuesta nacional. Yo me pregunto, si tan bajo es el nivel reportado por el gobierno del desempleo, no hay razón para haber puesto candado a los resultados de las encuestas de hogares del año 2008 y 2009. CEDLA, este centro especializado en temas laborales, indica que la economía está creciendo y está creciendo a ritmos muy rápidos, 5.2, seguramente debido al auge del precio de las materias primas, pero lamentablemente hay una pérdida del dinamismo en actividades productivas, especialmente en aquellas actividades intensivas en mano de obra, absorbedoras de empleo, y entonces CEDLA califica a este momento en que Bolivia vive como de crecimiento, pero sin empleo. Y aquí quiero tocar otro tema que me parece muy importante para desdramatizar el tema de la migración interna y sobre todo migración internacional. Tenemos que ser muy pragmáticos. El crecimiento y el desarrollo en todos los países del mundo es desequilibrado. Proponer el desarrollo armónico, el desarrollo equilibrado, es una demagogia, es una buena intención. Realmente el pragmatismo hace que el desarrollo realmente sea desequilibrado. Y ese desequilibrio se trasunta, pero claramente, con el fenómeno migratorio. Sabemos, no tenemos que tener mucho dato, que hay lugares de expansión económica. Generalmente estos lugares son las ciudades y hay lugares deprimidos, como en el campo. Las personas se van siguiendo estas trayectorias de la desigualdad, estas trayectorias del desequilibrio socioeconómico. ¿Y a dónde se van? Se están yendo hacia mercados de trabajo con ingresos significativamente mayores. Y entonces, las trayectorias de la migración son migración interna hacia las ciudades, migración internacional a los países vecinos que tienen mejor riqueza y empleo que nosotros, o a países como España, Estados Unidos. Entonces, este destino que está propulsado por este desarrollo desequilibrado se constata tremendamente con este fenómeno del vaciamiento demográfico en muchos pueblos y comunidades rurales. Yo debo decir que hoy día existe una verdadera estampida y la consecuencia de esta salida es que de los 10 millones que somos ahora proyectados por el INE, fíjense, esta es una lectura que tenemos que hacer todas y todos, 6.9 millones de habitantes viven en ciudades, el 66.3, Bolivia es un país predominantemente urbano y eso hay que leerlo. Y apenas 3.504.000 están en el campo, es decir, 33.7. Nos estamos urbanizando por la migración a costa de la desruralización. Por tanto, la tendencia histórica y real que acontece en nuestro país y nos negamos a realizar una lectura adecuada. Bolivia es un país predominantemente urbano, y las causas de la urbanización fundamentalmente es que el destino de la migración es a las ciudades. Y sin embargo, la Constitución Política del Estado no hace un reconocimiento adecuado de esta realidad urbana de Bolivia. Y además se plasma con algo que nos toca a nosotros como paceños. El actual Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, en su artículo 54, inciso 2, refiere, comillas, que el desarrollo productivo rural, vean ustedes la visión agrarista, todavía no hemos superado las etapas del 52
y alrededores, dice: el desarrollo productivo rural es el fundamento de las políticas del desarrollo del departamento. Definitivamente, Bolivia no es un país aislado. Bolivia vive las trayectorias de la globalización de corte capitalista y sigue las tendencias de la urbanización mundial. Si el siglo XX fue el siglo de la explosión demográfica, el siglo XXI es el siglo de la explosión urbana. De los 7.000 millones de habitantes que constituimos el planeta Tierra, 51% residimos en las ciudades. La urbanización es irreversible y es inevitable, y según una gráfica de Naciones Unidas está mostrando que esta línea continua crecientemente ascendente es la línea de la urbanización, fundamentalmente detonada, gatillada por la migración y también por crecimiento vegetativo, y vean ustedes esa línea ya que empieza a ser decreciente de la ruralización. Y quiero además insistir en esto, de que ningún país, eso muestra el expediente y portafolio de desarrollo de todos los países, ningún país se ha desarrollado sin el crecimiento de sus ciudades. Una economía urbana, si está funcionando bien, está transformando constantemente a muchas personas pobres en personas de clase media. Y esto nos hace bien, porque un país que es dinámico económicamente, hay lo que se llama la movilidad social, no solamente la movilidad territorial. Muchas personas analfabetas se convierten en gentes calificadas, muchas personas en ciudadanos competentes. Por tanto, las ciudades, que bien dicho, no atraen a las clases medias si no la crean. Un último estudio que se ha presentado del PNUD justamente está mostrando la gran expansión de las clases medias en nuestro país. Veamos entonces ahora, veamos la situación actual. ¿Qué pasa con el tema de la migración en nuestro país? A mi juicio, mucho ruido, pero pocas nueces. Como nunca hemos observado durante este momento gubernamental de tantas oportunidades, muchas declaraciones oficiales sobre la migración. Realmente la migración se ha puesto en la agenda, pero todavía no observamos resultados tangibles. El Estado no ha jerarquizado el tema de la migración. Y esto claramente se nota porque todavía no tenemos políticas públicas desde el Estado. Hay esfuerzos un tanto aislados que se encuentran trabajando en anteproyectos de ley de migración. Sin embargo, no se observa una coordinación entre estas iniciativas, típica de país pobre. Hay muchos esfuerzos y esfuerzos aislados. Y además, a mi juicio, nos hemos lanzado con anteproyectos de ley, cuando lo primero que deberíamos hacer es trabajar en políticas públicas, que voy a demostrar que tiene algunas ventajas. Como no tenemos políticas públicas, ni tampoco una norma que regule toda esta complejidad de elementos que hacen a la migración, estos son los efectos negativos. Por ejemplo, la población está librada a su suerte, particularmente a los emigrantes. Encontramos un vaciamiento rural que es producto de la caída de la producción y la de productividad. Un aspecto negativo, a veces somos muy incoherentes, no consagramos el principio de coherencia, de igualdad y no discriminación. Reclamamos que se cumplan los derechos de nuestros connacionales afuera. Sin embargo, con extranjeros, peruanos particularmente, somos a veces discriminatorios y xenófobos. Por lo tanto, al no tener política, está primando una visión parcial, una visión controlista y securitista. Lo único que interesa a la migración es seguridad pública, pero no se está sacando las tremendas ventajas y oportunidades que tiene. Hay normas para la población inmigrante y hay una desprotección de la población emigrante. De tener probablemente políticas públicas, podríamos trabajar de manera muy importante. Y además, hagamos lecturas adecuadas. El saldo migratorio internacional en el país es negativo. Eso significa que la gente se está saliendo más que la gente llegando. Por lo tanto, si es que algo hay que atacar en jerarquía, es la salida de las y los bolivianos y ojalá la promoción de sus derechos, la información, etc.
Sigamos con los efectos negativos. Se desaprovecha todo lo óptimo y las ventajas que puede tener la migración para la población y sus familias. Por ejemplo, el envío de las remesas podrían ser mucho más baratas con políticas públicas, se podrían bancarizar estas, se podrían lograr préstamos, se podría apalancar y promover el uso productivo y de desarrollo y de mejora de ingresos de las familias. Efectos negativos en la migración actualmente en Bolivia, demasiada dispersión, demasiada fragmentación institucional. Y además, algo que me tocó padecer, porque estuve trabajando en la OIM produjo un perfil migratorio del país, conseguir datos, qué tarea más difícil. Los datos indicadores parecen ser clandestinos en el país, cuando en nuestro país cualquier ciudadano tiene acceso transparente y libre a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No existe un sistema integrado y armonizado de fuentes de datos entre las salidas, entre lo que da la encuesta de hogares, por ejemplo, los registros administrativos de la Dirección General de Migraciones y el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y datos provenientes de los censos poblacionales. Y acá hay, digamos, una mirada de, por ejemplo, esta dispersión, cuántos son los bolivianos que están en el exterior. Y aquí vean ustedes esta fiesta de números. Cada institución se lanza con una aproximación y esto dice muy poco de la seriedad de la gestión pública en materia migratoria. No puede ser que cada institución a su antojo esté alzando y manejando cifras de la cuantía de emigrantes y migrantes que tenemos y que se salen a la diáspora y fuera del país. Hay que trabajar rígidamente y quizá, hay que decirlo en este foro, tenemos una oportunidad para el próximo año. El Censo Nacional de Población y Vivienda. A este censo hay que exigirle que integre preguntas, 2, 3 preguntas, para aunque sea indirectamente medir el tema de la salida de bolivianos y bolivianos, como otros países ya lo han hecho y han obtenido excelentes resultados, como por ejemplo México, que ha incluido 2, 3 preguntas y con ellas nos permite tener una mayor aproximación. Pero lo mismo, decirle a la Dirección General de Migraciones que esas tarjetas migratorias que llenamos a la entrada y a la salida, que tengan algún sentido estadístico y no solamente de securitismo, de control, porque vean ustedes, esa ensalada realmente es inadmisible. Bueno, y veamos qué aspectos positivos, veamos los aspectos positivos. Bueno, la migración es un aspecto multifacético. Y por tanto el tratamiento tiene que necesariamente ser multidisciplinario, interestatal. Y por lo tanto, este reto complejo solamente se lo puede trabajar desde el marco de una política pública. Se tiene que construir políticas públicas, con diálogo, con debate, incluyendo a la sociedad civil, a las asociaciones de migrantes, a la academia, a la Central Obrera Boliviana y organizaciones sindicales, a empresarios, actores del sistema financiero. Tenemos que propender a una gestión migratoria sólida, con cumplimientos de los mandatos y competencias institucionales. Yo creo que la Dirección General de Migraciones todavía no se ha enterado que la ley del Poder Ejecutivo, la famosa LOPE, le confiere el liderazgo en materia de migración, le compete hacer políticas públicas. Y sin embargo, lo que hace es un tema de solamente seguridad. Y entonces no estamos entendiendo bien las competencias institucionales que por norma se tienen que realizar. Pero además, por eso es importante manejarnos con política pública y no solo con un anteproyecto de ley, porque esta política pública podría integrar y podría permitirnos coordinar todos los componentes de la migración. Por ejemplo, el tema inmigratorio no puede estar separado de la emigración, otro fenómeno. Por ejemplo, el tema
de la migración en situación irregular, la migración laboral, hay que incluir en una política pública la migración por factores climáticos, el refugio, el retorno, las remesas, trata y tráfico. Todos estos aspectos tienen que ser objeto complejo de una política pública. Si tuviéramos una política pública, pudiéramos tener una información más fuerte, más contundente, más organizada, que propenda el cumplimiento de los derechos migratorios, el derecho a migrar o a permanecer, acciones contra la intolerancia, la xenofobia, el racismo y la discriminación, convenios bilaterales para que nuestros bolivianos, nuestros connacionales tengan mejor suerte en los países de destino. Pero por otro lado, con políticas públicas podríamos tener mecanismos de seguimiento y control a estas conferencias sudamericanas de migración que parecen ser un saludo a la bandera. Se han realizado ya 10 conferencias y los países están tranquilos, sacan de muy buenos acuerdos, pero acuerdos discursivos, líricos, que sin embargo los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones no nos apropiamos porque se difunde poco, se conoce poco. Pero al final lo que queremos, gracias a una política pública, ¿qué cosa es? Una migración ordenada, segura, pero fundamentalmente una migración con desarrollo humano. Por lo menos a quienes estamos muchos en este tema, no nos interesa la migración per se, sino una migración donde las personas humanas y sus preocupaciones, es decir, el desarrollo humano, sean el centro de nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado René Pereira Morató, que es docente coordinador del Foro de Población, Migración y Urbanización de